La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Muy buenos días, iglesia. Qué gusto poder saludarlos. Qué gusto sobre todo poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Creo que es hermoso poder celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, domingo, Él resucitó de entre los muertos y con su muerte venció la muerte. Así que hoy es un día especial para celebrar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante, poderlo hacer centrado en su palabra, obedeciendo su palabra. Pero para eso necesitamos su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo. Así que para iniciar, quiero que nos unamos, iglesia, y podamos orar al Señor pidiendo su dirección en esta mañana. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad, Dios. Nosotros de manera natural nos inclinamos a vivir según nuestros propios razonamientos, según nuestras ideas humanas y dejamos de lado tu palabra, Señor. Es tan natural que despertamos y ya estamos pensando en cómo movernos según nuestras propias inclinaciones, Dios. Hoy te pido que nos hables a través de tu palabra y que nosotros podamos vivir en humildad, en obediencia a lo que tú dices. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la soberbia, guárdanos de creernos superiores a tu palabra para creer, Señor. Y incluso llegamos a creer que nuestras ideas son superiores que las escrituras. Guárdanos de esa soberbia, Dios. Y te pido que hoy el Espíritu Santo haga brillar en nuestros ojos la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que en esta luz, Señor, pueda verse la mancha de nuestro pecado y que al ver ese pecado nosotros podamos correr ante ti, al trono de la gracia y pedir perdón. Señor, que podamos responder a tu palabra en arrepentimiento y fe, que podamos responder en adoración, postrándonos delante de nuestro Señor Jesucristo, para ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque tú eres santo y nos has llamado a santidad, Señor. Ayúdanos en esta mañana, ilumínanos, confróntanos con tu palabra. Te pido, Señor, santifica a tu pueblo, santifica a tu iglesia de la cual yo soy parte. Santifícala en la verdad y tu palabra es verdad, Señor. Que todos acá en este lugar podamos ver a nuestro Rey Jesucristo en gloria y que podamos responder en sujeción a su palabra. Te lo pido en el nombre de este mismo Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, quiero empezar recordando una temporada que todos vivimos, literal se vivió en todo el mundo, y es la época de la pandemia del COVID-19. Esto afectó literalmente a todo el planeta. En Colombia, así como en muchos lugares, se implementaron estrategias para mitigar el alcance del virus. Una de esas estrategias fue la llamada pico y cédula. Todos tuvimos que sujetarnos a esto. Y el fin de esta estrategia era restringir la salida de las personas y evitar aglomeraciones en espacios públicos, espacios como supermercados, como bancos, farmacias, centros comerciales. Uno podía salir a hacer sus diligencias o sus compras o sus trámites solo en ciertos días, cuando el pico y cédula se lo permitía. Pero también había otra forma de salir en estos tiempos. ¿Y cuál era esa forma? Bueno, los trabajadores de algunas empresas o organizaciones que debían continuar con sus labores podían moverse con libertad. Obviamente ellos podían salir a la ciudad siempre y cuando tuvieran un respaldo, como un carnet, como un uniforme, como un documento que certificara que trabajaba en estos lugares autorizados. Me refiero a sectores de la salud. Vemos cómo doctores y enfermeros fueron muy valientes en toda esa temporada y tenían que enfrentar de frente las consecuencias de este virus. También los medios de comunicación salían a trabajar, también las autoridades civiles, vimos cómo el ejército seguía en su funcionamiento, vemos cómo la policía tuvo que seguir trabajando, pero también el sector de alimentos.
Al distribuir alimentos de primera necesidad, las empresas de alimento podían seguir trabajando y sus trabajadores podían seguir moviéndose en la ciudad, obviamente con ese objetivo, ir a trabajar. Yo trabajé en una empresa de alimentos durante la pandemia, pero quiero confesar algo vergonzoso de esta temporada, que además es pecaminoso. No solo es algo que me da vergüenza, sino de verdad fue pecado. Como yo podía salir usando mi uniforme y carnet de la panadería, lo llegué a usar de manera deshonesta. Así es, iglesia. Salí a hacer algo en el centro de la ciudad cuando no me correspondía según el pico y cédula, ni tampoco estaba camino al trabajo, no estaba en mi horario laboral y usé el uniforme a mi favor de manera deshonesta. Salí diciendo mentiras al Estado, engañando a las autoridades y al que me atendía en cualquier lugar. Y digo esto porque es literal lo que pasó. Cuando un policía me miraba en la calle con el uniforme de la empresa de alimentos, él suponía de mí algo que no era cierto. Era una mentira. Cualquier policía me ve así o me pide la cédula o ve el uniforme y dice, bueno, este hombre va camino a su trabajo de una empresa de alimentos y no me paraban. Pero era mentira. Lo que respaldaba mi salida al centro era una mentira. Cuando una persona me recibía también en un establecimiento y me atendía, también yo le estaba diciendo mentiras, porque suponía que yo estaba ahí de manera legítima, pero estaba usando un uniforme de manera ilegítima. Primeramente, vemos cómo Dios nos manda a sujetarnos a las autoridades del Estado, como lo vimos en la primera carta de Pedro, y no lo hice, iglesia. No me sujeté a las autoridades y a esa estrategia del pico y cédula. Segundo, también Dios nos manda a sujetarnos a nuestros jefes en la tierra. También lo dice Pedro en su primera carta. Pero tampoco lo hice. No creo que el jefe de la empresa de alimentos en la que estaba estuviese de acuerdo con que yo utilizara el uniforme de su empresa de manera deshonesta, sin su autorización, porque yo me estaba moviendo sin su permiso. Todo esto es pecado, lo hice muy mal. Pero gloria a Dios que me ha perdonado, trajo arrepentimiento, confesé mi pecado y me ha perdonado. Quizá la investidura de una empresa de alimentos no sea la más relevante, ¿sí? Tal vez pueda ser más importante el uniforme de un oficial de policía o del ejército. Pero sin importar la investidura que sea, el corazón que puede llevar a alguien a usar el uniforme o una investidura según sus propios criterios en contra de la autoridad es el mismo corazón que se atreve a vivir en contra de la autoridad del Rey de Reyes. Es esa predisposición que todos tenemos por dentro a hacer nuestra propia voluntad, a movernos según nuestros propios criterios como si nos perteneciéramos a nosotros mismos. Salmo 100 decía, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Dios nos hizo. Rebelarse contra la autoridad es tan normal el día de hoy que se nos olvida que por una rebelión hace cientos de años toda la humanidad quedó sometida a la esclavitud del pecado. Creo que todos conocen a qué historia me refiero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que está en ella. Todo es suyo, todo le pertenece, todo está bajo su dominio. Él es el Rey de Gloria, Él es el dueño de todo. Eso nunca ha cambiado, pero el corazón humano sigue rebelándose contra el Rey de todo. De manera particular, Dios creó a Adán y Eva y lo creó a su imagen y semejanza y los puso en el huerto del Edén. Y en medio de su derroche de bondad, Dios les habló. Les dio un propósito, así como hace 8 días el pastor Walter nos enseñaba, Dios dio un propósito, pero también les dio una orden. Y por supuesto, Dios es rey. Y ustedes ya saben cuál fue ese mandamiento. De todo árbol podrán comer, pero del árbol del conocimiento, el bien y el mal, no comerán. Y pasó todo lo contrario. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su pueblo en un lugar que Él establece. Por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis vemos cómo Dios es el rey. Adán y Eva, su pueblo. Y el lugar donde Él reinaba era el jardín del Edén. Ahora quiero aclarar, el reino de Dios no es tan pequeño como el jardín del Edén.
El reino de Dios en su soberanía es ilimitado, no tiene fronteras, no tiene límites. Él ha gobernado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nadie se opone a sus planes. En ese sentido soberano, Dios reina, sigue reinando y nunca acabará su reinado. Pero al reinado que yo me refiero acá es ese gobierno de Dios sobre los corazones de las personas que se someten bajo su voluntad. Y en este contexto de amor, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se rebelaron. Dijeron, no vamos a creer tus palabras, rey, creeremos las palabras de la serpiente. Y ese pacto que había, ese vínculo de reinado, se rompió a causa del pecado. Dos personas se atrevieron a rebelarse contra Dios y toda la humanidad quedó sometida a la esclavitud del pecado. Ellos no tenían el uniforme de una empresa de alimentos, ni salieron cuando no debían, ni representaban a un jefe aquí en la tierra. Ellos tenían la imagen de Dios. Debían representar a Dios en la tierra, al Rey de Reyes. Ellos tenían que multiplicarse para que esta imagen de Dios llenara toda la tierra. Pero no fue así. ¿Qué hicieron? En vez de representar a Dios, se representaron a ellos mismos. En vez de representar la palabra de Dios, representaron las palabras del padre de toda mentira, Satanás. Esta es la condición natural del ser humano desde que nace. Creo que me acompañen a leer un pasaje que está en Romanos 14, 7 y 8. Dice Romanos: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermoso versículo. Creo que es conocido, pero en la vida diaria, en nuestra práctica, este versículo luce así. Podemos decir como Pablo: si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. ¿Así es en la práctica? O tal vez podría atreverme a decir que nuestras vidas lucen de la siguiente manera. Hice como la versión del mundo de este versículo, y dice algo así: porque todos nosotros vivimos para nosotros mismos y nos hacemos matar por nosotros mismos. Pues si vivimos, para hacer lo que deseamos, vivimos. Y si morimos, que muramos haciendo lo que siempre quisimos. Tal vez revela las filosofías de muchos acá. Tal vez es lo que dirige nuestras vidas. Esto está tatuado en el corazón de todos al nacer. Yo nací así y puedo asegurar que todos nacieron así. Pero gracias al Señor que el Señor tatúa, escribe su ley en nuestro corazón. Pero si revisamos nuestro corazón y si te pregunto personalmente, en tu corazón, ¿qué versículo profesas? ¿El de la Biblia o el que acabé de leerles? ¿Para quién vives tú en la práctica? ¿Vives usando no el uniforme de tu empresa, la imagen de Dios que está en ti? ¿La usas para representar al Rey de Reyes? ¿O tú sales al mundo y usas tu mente como tú quieras, según tus propios razonamientos? Como humanidad no nos gusta la autoridad. Queremos andar libres en la esclavitud. Eso es algo irónico. Es como no queremos que nadie nos impida ser esclavos de nuestros deseos. No te interpongas, yo quiero hacer esto. Es algo hasta ambiguo. No queremos obedecer las palabras del Dios que nos llama a vivir en libertad porque nos parece opresión. Hombre, están en pecado, están en esclavitud al pecado. Se pregona el evangelio, la verdad. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. No, eso me parece opresión. Por eso vuelvo y digo, qué ironía. Algunas personas dicen, rompamos sus cadenas, soltémonos, como dice el Salmo 2. Es absurdo. No soportamos a jefes, profesores, padres y demás autoridades. Incluso un jefe, un buen jefe, ¿sabe cómo se mide? A la luz de que no parezca tanto un jefe. Si me parece mi compa, mi parcero, es como, este man es un buen jefe. Pero si parece autoridad, uy, no, este jefe es como, no nos gusta que nos exijan tanta puntualidad, porque al final, pues, eres puntual o no eres puntual. Y la independencia laboral
por lo general, no siempre, pero por lo general la independencia laboral, el ser una persona emprendedora, independiente, es porque no queremos estar bajo la tortura de los jefes, que nos exigen cosas imposibles, como tienes que llegar 10 minutos antes porque la jornada laboral empieza a las 8 de la mañana. Luego a mí no me pagan de 8 a 6. No nos gusta, esas cosas son como, uy, no, yo no quiero estar bajo la autoridad. Y esto va más fuerte. La humanidad llega al punto de no soportar el orden natural de las cosas que Dios estableció. Hermanos, voy a decir algo con toda la seriedad y con dolor y no para que nos burlemos. Todos los hombres llevamos en nuestro cuerpo y en nuestra sangre señales contundentes de que somos hombres, varones hechos a la imagen de Dios. Pero algunos hombres dicen, no, no me siento hombre, no soy hombre. Las mujeres llevan en su sangre, en su cuerpo, señales contundentes de que son mujeres. El rey las diseñó así. Su mente es de mujer, su organismo es de mujer. Pero algunas mujeres dicen, no, no me siento mujer. Vemos cómo avanza la degradación. ¿Y qué decir de las personas que se creen animales? No, no me siento humano, me siento un gato. La cosa es fuerte. En otros países, incluso escuché que en Canadá, en un colegio, llegaron a poner en los baños una parte como con arena, porque había un estudiante que se creía gato. Y eso es doloroso, es la esclavitud del pecado que lleva a una persona hasta lo que nosotros podíamos pensar y llegar a afirmar si fuésemos fríos, que es ridículo, pero es doloroso y esto no debería generarnos risa, sino dolor, compasión. Pero eso es el reflejo de que las personas no nos gusta la autoridad. No nos gusta. Dios nos libre de la tentación de sentarnos en la silla de los escarnecedores, hermanos, y burlarnos de esto. Pero volviendo a Adán y a Eva, el reino de Dios no terminó ahí. Dios es inmutable. Él es rey y eso no ha cambiado. Nunca cambiará. Así que su reino no se ha terminado. Y aunque ellos no quisieron vivir sometidos al reinado de Dios, Dios en su compasión, en su gracia y misericordia, restaura esta relación con una promesa. Pero ahora lo que pasa es que hay dos reinos. Aunque la serpiente no era rey, y eso es importante aclararlo, Dios es el rey. Satanás no es rey. Pero la humanidad se sometió bajo las mentiras que la serpiente dijo. Se sometieron tanto que la Biblia habla de Satanás y los demonios y los menciona como principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas. Lo podemos ver en Colosenses, lo podemos ver en Efesios. Puntualmente de Satanás la Biblia dice que es el príncipe de la potestad del aire. Y también dice 1 Juan 5:19 que el mundo está bajo el maligno. Dios mismo entregó a la humanidad como parte de su juicio a la impureza, a las pasiones degradantes, a una mente depravada, como dice Romanos 1. Desde Génesis, la humanidad se salió del reino de Dios. Es más, Dios los exilió, los sacó y pasaron a estar ya no bajo el dominio de Dios, sino bajo el dominio del pecado en este mundo de tinieblas que está dominado ¿por quién? Por Satanás. Pero tal como hemos visto, Dios escogió personas por gracia. A pesar de todo, volvió a hablar a Adán y Eva. Después vemos cómo en Set el Señor decidió continuar la línea genealógica que llevaría a nuestro rey. También escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estableció el pueblo de Israel. Escogió a Moisés, escogió a David, a Salomón y muchas personas más. Dios escogió a toda una nación, la nación de Israel, dentro de todas las naciones de la tierra, para que esta nación otra vez volviera a reflejar a Dios. La idea es que el mundo, las demás naciones, al ver la nación de Israel, dijeran, wow, ese Dios de Israel es grande, es poderoso, es santo, es misericordioso. Ellos debían reflejar a Dios ante las naciones del mundo. ¿Pero qué pasó? Otra vez lo mismo. Se rebelaron contra el rey. Así como Adán y Eva, generación tras generación, la nación de Israel se rebeló contra Dios. Y bajo la soberanía de Dios, eso es muy importante, bajo la soberanía de Dios, Satanás expandió su dominio sobre las demás naciones de la tierra, sobre los corazones de las naciones del mundo. Y ahora Dios usó a estas naciones para venir
y castigar a su pueblo que ya no lo representaba. Vemos eso en las Escrituras, cómo Asiria viene y conquista y maltrata y castiga por orden de Dios a Israel. Vemos cómo Babilonia se lleva exiliado a Judá, el reino del sur. Por más de 500 años Israel sufrió bajo la tiranía de estas naciones paganas impías, porque no se sometieron al rey. Y uno dirá, wow, qué cruel. Pero la gracia del Señor nunca dejó de brillar, mis hermanos. Nunca dejó de brillar y nunca dejará de brillar. Y desde Génesis, Dios había prometido un rey, una simiente que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta simiente vendría de una mujer, sería rey y gobernaría, como dice el Salmo 2, me encanta, dice, gobernaría con brazo fuerte, quebraría las naciones con vara de hierro, las desmenuzaría como vaso de alfarero. Ese rey prometido vencería a la serpiente y vencería a las naciones que están bajo su dominio. Miren, hermanos, de todos los reinos, pueden que uno diga, pero ¿quién se va a someter a Dios si todos nos rebelamos? De todos los reinos de la tierra se puede esperar que mengüen, que cambien, que sean destruidos, que sean derrotados, que desaparezcan. Pero el reino de Dios nunca, nunca desaparecerá, nunca será desvanecido. ¿Por qué? Porque su rey no ha cambiado. Su rey sigue en el trono, su rey es poderoso. Y vemos el cumplimiento de esta promesa. Dios mismo descendió del cielo tomando forma de hombre. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, descendió a la tierra. Y sus primeras palabras en el Evangelio de Marcos fueron las siguientes. Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido, decía Jesús, ¿no? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El rey vino y vino pregonando su victoria. Hermanos, esa fue la introducción. Qué pena que me extendí. Pero es que es hermosa la palabra del Señor y cómo la gracia de Dios se traza por toda la Biblia. Y esto es mucho más largo y asombroso, pero amigos, hermanos, invitados, el sermón de hoy se llama El reino de Dios y la iglesia. Y mi objetivo es mostrarles a ustedes como iglesia local la grandeza del reino de los cielos, la grandeza de la victoria del Rey Jesucristo y la relevancia que tiene la iglesia local como institución del reino de Dios. En pocas palabras, vengo a mostrar la grandeza del reino de los cielos y la relevancia de la institución de la iglesia local. Y esto lo veremos en 3 puntos. 1, la victoria del reino de Dios. 2, las llaves del reino. Y 3, la institución más importante. Así que, empezando por el primer punto, la victoria del reino de Dios, quiero que me acompañen a Lucas 4:42 y 43. Y dice la palabra del Señor. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Quiero concentrarme en la última frase que leímos. El Señor Jesús vino anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y esta frase, buenas nuevas, en su contexto se utilizaba en medio de las batallas y de las guerras. Cuando un reino vencía al otro, enviaban a una persona y iban a llevar las buenas nuevas de la victoria de ese reino en la batalla. Así aparecen algunos pasajes del Antiguo Testamento. Así que lo que podemos decir es que Jesús entró diciendo, vengo a anunciar las buenas nuevas de la victoria de este reino en el cual yo soy el rey. Estos versículos son importantes iniciando este evangelio. Pero, ¿cómo fue la victoria de este rey? ¿Acaso no nació en un pesebre en vez de nacer en un palacio? En lugar de montar caballos de guerra, montó en un pollino. ¿Cómo fue la victoria de este rey que fue torturado físicamente en mayor medida por los soldados de la nación enemiga? Era el rey de reyes, pero estaba siendo torturados por los últimos de la escala de poder de los enemigos. Incluso la persona que aprobó y autorizó su muerte, Pilatos, ni siquiera era el emperador, el rey del imperio romano, era un prefecto, un gobernador local.
con esta promesa tan grande podríamos haber esperado una batalla de reyes, como cuerpo a cuerpo a nivel militar. Pero ¿qué pasó? El Hijo de Dios muere bajo los últimos en la escala de poder de la nación enemiga. Esa es una perspectiva, pero ¿cómo podría ser eso una victoria? Recuerden que Satanás para ese entonces ya dominaba las naciones paganas. Y dentro de ese dominio pues estaba el Imperio Romano. Y escuchen con atención esto. Satanás pretendía celebrar la victoria del imperio, habiendo que este imperio hubiese asesinado al Rey de Reyes. Es como si se hubieran deleitado al probar la victoria de vencer a Dios. Pero justo en el momento que ya había alboroto, incluso en el mundo espiritual, los demonios, porque estaban celebrando la muerte del Rey de Reyes, se escuchan unas palabras que salen de la boca de Jesús. Y esas palabras no fueron susurradas, sino que fueron gritos, una exclamación intensa. Yo lo veo como un grito de victoria. Y Jesús dice, consumado es. Y seguido dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quiero aclarar esto acá porque es importante. Ese tipo de muerte llegaba a agotar, a debilitar tanto el cuerpo de las personas que estaban siendo martirizadas que al último ya no había energía. Y la Biblia es específica en decir que en sus últimas palabras, Jesús exclamó con gran voz. Y eso en el original habla de fuerza, un grito. Yo no podría tratar de imitar esa voz, pero lo que quiero que entiendan es que no fue un consumado. Y, el Rey de Reyes no le quitaron la vida, él estaba entregando su vida, él estaba viniendo a traer la victoria al reino de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? En vez de ser un fracaso, Dios Padre castigó con su justa y santa ira en Jesús nuestra maldad. Cuando Satanás y los demonios creyeron que habían vencido, es cuando Jesús aplastó la cabeza de la serpiente con un golpe tan fuerte que el planeta Tierra tembló. Ese es el Rey de Reyes. Le dio un golpe tan fuerte al reino de las tinieblas que sus puertas, las puertas del Hades, no prevalecieron. Y todos los que él tenía en ese dominio empezaron a salir. Porque Jesús le dio un golpe contundente al reino de las tinieblas. Ahora, gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, nosotros podemos ser libres de la muerte, como cantábamos hoy. Él venció la muerte. Eso es asombroso. Con su muerte, el Rey venció la muerte. Y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no hay condenación eterna. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya saben cómo pasó, hermanos. Satanás y todos esos poderes espirituales fueron avergonzados por el triunfo del Rey Jesucristo. Y no son palabras mías, ni poéticas, ni que quiero acá hacerlo como buscar palabras. No, Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ese es el Rey poderoso. Sí, podría parecer que lo habían humillado y así pasó, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, pero este Rey es poderoso, es grande. Y ahora Dios gobierna a través de Cristo, su Rey designado. Y el pueblo sobre el que reina está constituido ya no solo por judíos, sino por personas de toda tribu, lengua y nación. Ahora Dios ya no reina en un lugar físico, sino que su autoridad está sobre aquellas personas que se arrepienten y creen en Jesús, que están distribuidas en toda la tierra. Este es el reino de Dios y su Rey victorioso llamado Jesucristo. Y esto nos lleva ahora al segundo punto que se llama las llaves del reino, del cual Jesús es el Rey. ¿Se acuerdan de la empresa en la que trabajé y del uniforme? Eso a mí me identificaba como que yo trabajaba en esa empresa. A los policías y bueno, y demás instituciones las identifica su carnet, su uniforme. En la antigua nación de Israel, ellos eran identificados pues por su linaje, nacieron dentro de esa nación, por la circuncisión, por demás prácticas y tradiciones que ellos tenían como pueblo, como nación. Pero en el presente, ¿qué podría identificar a los ciudadanos
de este reino en el cual reina Jesús, que ya no está en un lugar específico, sino que está por todo el mundo. Porque como ahora hay personas de toda tribu, lengua y nación, ya no identificamos a los cristianos por color de piel, por cómo habla, por acento, por cultura. No. ¿Cómo podemos entonces para representar o identificar, perdón, a los ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo hacemos para respaldar que una persona es ciudadana de este reino en donde están todos sobre los que Jesucristo es rey? ¿Qué institución o autoridad respalda eso? ¿Qué institución hace un comunicado oficial de que alguien es ciudadano de este reino? Y eso es realmente serio. Vuelvo y repito, eso a mí me asombra. Nosotros tenemos la mente distorsionada a causa del pecado y todo lo que nos huele a autoridad no es agradable para la humanidad. Por ejemplo, como recordando lo que dijimos al inicio, Dios establece las autoridades civiles y puede que sean corruptas, pero hay que someternos a ellas. ¿Por qué? Porque Dios les estableció. A menos de que un gobernante nos mande a hacer algo en contra de Dios, bueno, ahí decimos, obedecemos primero a Dios antes que a los hombres, pero de resto no. Y a mí me asombra que este rey de reyes lo dijo. ¿Se acuerdan cuando querían encerrar a Jesús y tenderle así una trampa y hacer una pregunta acerca del César y los impuestos? Y Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La moneda del impuesto tenía la imagen del César. Bueno, este man se creía un dios, ¿no? Entonces Jesús dijo, bueno, esa moneda tiene la imagen del César, désenla al César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Quién tiene la imagen de Dios? Toda la humanidad tiene la imagen de Dios. Pero Jesús aquí respaldó y verificó que esta autoridad era legal, era oficial. Jesús mismo reconoció la autoridad del César y la obligación de pagar los impuestos. No es que Jesús estuviera por debajo del César, sino como el Rey de Reyes decía, debemos someternos a esta autoridad. Jesús sabía qué tipo de gobierno era este. Y cuando Jesús dijo paguen los impuestos, es como si dijeran, porque nuestros gobiernos son corruptos, ¿no? Pero imagínense él. Cuando Jesús dijo paguen los impuestos al César, es como si dijera paguen los impuestos, aunque con ese dinero le paguen el sueldo a los soldados que me van a matar a mí. Si Jesús mandó a ellos que se sometieran a esa autoridad, ¿por qué nosotros no nos vamos a someter a las nuestras? Quiero que entendamos que la seriedad de las instituciones terrenales es que son dadas por Dios. Lo serio y oficial de una institución en la tierra es que Dios la estableció. Sería peligroso atreverse a hablar en nombre de un presidente. ¿Quién lo haría? Sería peligroso hablar en representación de otro gobernante, a menos de que hubiese un papel que certifique, algo legal, algo que constate, algo que diga, esta persona tiene el cargo, tiene el estudio, o lo que sea. Alguien dirá, uy, pero tanto papeleo, pero todo eso nos ayuda, respalda a las autoridades legítimas y desenmascara a los corruptos. Ahora, si eso es así de serio, aquí en la tierra, ¿no sería igual o más serio en el reino de los cielos? ¿Podría alguien decir por sí mismo, ay, yo soy ciudadano del reino de Dios y vengo a representar a Cristo? Porque todo el que diga que es hijo de Dios es un representante de Cristo en la tierra. Un ser humano, hermanos, yo les vengo a decir, no puede de la nada venir y decir, "Ay, es que yo creo en Cristo y vengo a representar a Cristo en la tierra". Nosotros no podemos hacer nada a menos de que se nos autorice. La trascendencia de el Rey Jesús es infinitamente mayor que alguien en la tierra. Jesús es el que pone presidentes, el que quita y pone reyes. Sus palabras son poderosas, su justicia no es burlada, su ira va a ser sacudir y castigar a todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Jesús es la más grande autoridad en los cielos y en la tierra. Y la situación es la siguiente, hermanos. Hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas están los hijos del diablo, controlados y esclavizados por el pecado. Y en el reino de los cielos está Jesús como rey, que ha vencido a Satanás, y cada día el reino de las tinieblas sigue siendo como saqueado porque las puertas no soportaron la victoria del Rey de Reyes. Sus puertas están rotas y ahora con el evangelio personas
siguen siendo sacadas del reino de las tinieblas y pasadas al reino de la luz, como cantamos ahorita, glorioso día en que el Señor nos sacó de ese reino, nos pasó a este reino. Muchas personas milagrosamente nacen de nuevo ahora en este reino de la luz, pero necesitan a alguien que certifique o que confirme su nueva ciudadanía. Hermanos, debería existir una institución que certifique que tú eres hijo de Dios, que certifique que tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y si crees que no es necesario, que es mucha cosa, y dice luego ser cristiano, luego no es más como más tranquilo, como más orgánico, como sin tanto compromiso, más relajado. Tal vez ves a Jesús no como el Rey de Reyes, sino como el niño Jesús del pesebre, que no inspira que las rodillas se nos doblen de temor reverente delante de Él, sino alguien tierno que solo está para consolarnos. Estas son las palabras de Jesús y quiero que lo miremos hoy. Él ha establecido una institución que confirme nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Quiero que me acompañen a Mateo 16, 18 y 19 y leamos su palabra. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En este pasaje podemos ver a Jesús en la tierra en representación de su Padre en los cielos. Y por eso confirma a Pedro. Cuando Pedro hace su confesión, Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dio las llaves del reino a Pedro y a los demás apóstoles. Y estas llaves les dieron la autoridad de hacer lo que Jesús acaba de hacer con Pedro. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Actuó como representante oficial del cielo para confirmar la confesión de Pedro y a Pedro aquí en la tierra. Esto es lo que pasó con las llaves del reino de los cielos. Vuelvo a decir esto, Jesús le dio la autoridad a Pedro para que nosotros hiciéramos lo mismo que Jesús hizo con Pedro. Jesús confirmó al confesante y su confesión. ¿Qué quiere decir esto? El confesante es la persona y la confesión es lo que él dice. Y esta fue la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dio esta autoridad a Pedro y a los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar en la tierra quién era un ciudadano del reino de Dios. Un pequeño paréntesis, atar y desatar no se refiere a lo que dicen, que es que la palabra en nosotros tiene poder. No diga eso es porque lo atas, y si dices esto lo desatas, no es de cosas de prosperidad económica, que lo que tú digas acá será desatado allá, así que decrétalo. No, esto no es el contexto. Dios está hablando de confirmar a ciudadanos en el reino de los cielos. Es como los apóstoles podían decir, esta persona nació de nuevo en el reino de los cielos y lo que dice con su boca coincide con las verdades de la victoria del Rey de los cielos, Jesucristo. Y ellos confirmaban. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en los evangelios y Jesús la usa. Y junto con esta palabra iglesia usa las llaves del reino de los cielos y se las da a Pedro y a los apóstoles. Pero como es evidente, los apóstoles no vivirían para siempre y hoy no están. Gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo inspiró y hoy está escrito las verdades que los apóstoles escribieron, pero ellos no están. Así que 2 capítulos más adelante vemos que Jesús vuelve a mencionar estas llaves en un contexto ahora de iglesia local. Y eso es lo que vamos a leer a continuación, que es Mateo 18, 15 al 20. Dice, si tu hermano peca,
ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá no vemos a Jesús refiriéndose a los apóstoles, sino refiriéndose a la iglesia local, y hay una situación en la que ellos deben usar las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es esta frase que nos permite ver eso? ¿Qué permitía las llaves del reino de los cielos? Atar y desatar. Y dice el versículo 18, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Podemos ver, hermanos, que las llaves apostólicas del reino se les han concedido a la iglesia local. Por eso ahora la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar aquí en la tierra quién es ciudadano del reino de los cielos. Eso es contundente, es fuerte, pero es lo que nuestro Rey Jesucristo ha establecido en su palabra. De este pasaje me sorprenden dos cosas, hermanos. Que la autoridad no solo es para confirmar creyentes, como para decir, hey, celebramos que tú naces de nuevo y vamos a bautizarte como iglesia, sino que también es para expulsar a aquellos que no vivan de una manera coherente con la confesión que han hecho. Y estas llaves, el Señor les da un ejemplo de cómo usarlas, y son como 4 pasos. Si alguien peca, ve y confróntalo. Tú, solito, ve. Por eso, hermano, si alguien te ha confrontado en tu pecado, arrepiéntete, por favor, arrepiéntete. Si esta persona no se arrepiente, el otro hermano que lo ama va y trae a 2 y vuelve. Hermano, vengo a confrontarte en tu pecado, arrepiéntete. Y si no, se lo dice a la iglesia y todos lo llaman, arrepiéntete. Y el cuarto paso es el que no deberíamos llegar. Tenlo por gentil y como recaudador de impuestos. Es decir, tenlo bíblicamente, tenlo como por hijo del reino de las tinieblas. Porque nosotros como iglesia local no podemos seguir diciendo que tú eres creyente cuando lo que tú vives no coincide con la profesión del evangelio. Por eso, por favor, arrepiéntete. Si tú estás aquí escondiéndote de tus hermanos y no quieres verlos porque te van a confrontar en tu pecado, hoy te digo, arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete de tu pecado. Esas no son las palabras de una persona desconocida, son las palabras del Señor Jesucristo. Nosotros estamos en la iglesia local en un proceso y cada vez queremos estar más sujetos a las Escrituras. Y si por amor el Señor nos lleva a hacer esto, lo haremos con un hermano entre nosotros. La segunda cosa que me sorprende de esto es que la iglesia al momento de usar las llaves, además de tener la autoridad para hacerlo, Jesús mismo está en medio de ellos cuando se está confrontando a un hermano. Así que tratar de discutir con la autoridad de lo que se está leyendo acá es discutir contra el Rey de Reyes, que con su soberana voluntad le dio esta autoridad a la iglesia para confirmar nuevos creyentes. Cuando 3 personas de la iglesia se acerquen a ti porque tú no has querido arrepentirte y tú te rehúsas, el Rey Jesucristo estaba en medio de tus hermanos llamándote al orden. Esto no es cualquier cosa. La iglesia representa al Rey Jesús y de manera práctica pienso en 2 implicaciones. Primero, si rechazas esta autoridad de la iglesia local, estás rechazando la palabra de Jesús, como ya dije, pero básicamente estás rechazando que las llaves del reino sean usadas para darte entrada oficial al reino de los cielos. Eso es fuerte para alguno. Dirá, ay, ¿cómo así? Si ustedes no me dicen que soy cristiano, entonces no puedo decir yo que soy cristiano. No, no es así.
Tú no puedes de la nada, de la noche a la mañana decir yo soy hijo de Dios. En esencia, las llaves del reino no crean nuevos creyentes, porque eso no es lo que estoy diciendo. Este milagro lo hace el Espíritu Santo a través de la regeneración por la palabra de vida. Cuando el Evangelio es predicado, hoy pueden estar pasando nuevos nacimientos en este lugar. Las llaves del reino no son para dar vida, sino para confirmar los nuevos nacidos. Y les aseguro que un regenerado del Espíritu Santo legítimo escuchará las palabras de Jesús y se someterá a la iglesia local. Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Si aquí hay alguien que se opone a estas palabras, no se opone a mí, ni se opone al pastor, ni se opone al otro pastor, se está oponiendo al príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, que Él dice, tu fe necesita ser confirmada por la iglesia local. Te pregunto a ti, ¿te sometes a tu iglesia local? ¿O estás cansado de las instituciones en el mundo que vienes a buscar aquí un club para compartir risas y alegrías y que te den ayuda nomás? Por otro lado, la iglesia local tiene que representar a Jesús. Y esto también es la otra implicación para nosotros como iglesia local. La voz de Jesús para sus ovejas es dulce, deseable. Su autoridad es poderosa, bondadosa y compasiva. Ahora debemos tener cuidado del orgullo de creernos pues los del reino de los cielos y andar señalando con orgullo a los que no. Cuidado de que no representemos al rey manso y humilde, sino empecemos a representar a los reyes de esta tierra, reyes falsos, soberbios, orgullosos y que se enseñorean de los que están debajo de ellos. Y esto aquí también es la confianza. Aquí no estamos bajo unas personas X, sino bajo la autoridad del Rey de Reyes. Y esto nos lleva al tercer punto, y es que la iglesia es la institución más importante. La iglesia local es el puesto fronterizo entre ambos reinos de los que hemos hablado. Es la embajada del reino de los cielos en medio de las naciones de la tierra. ¿Qué institución más importante, hermanos? Es la más importante del universo. Si el reino de Dios no tiene límites, ¿qué trascendencia tiene la iglesia? Es súper importante. Si tu vida iniciara aquí en la tierra y terminara aquí en la tierra, tu institución más importante sería el gobierno o el Estado, porque sería lo que regule tu manera de vivir. Diría, uy, esto lo puedo hacer porque pues es legal y si hago esto, pues me meten a la cárcel o en algunos estados me pueden quitar la vida. Pero como no es así, tu vida es de trascendencia eterna. Es decir, tu vida y la mía no se acaba cuando muramos acá. Si somos creyentes en Jesús, nuestra vida continúa por la eternidad en el reino de los cielos. Pero si tú no crees en Jesús, tu vida continuará por la eternidad en el infierno, siendo castigado por la justa y santa ira de Dios. ¿Qué institución más importante? No hay institución más importante que esta en toda la tierra. No hay institución que represente al Rey de Reyes en toda la tierra, sino la iglesia local. No hay institución que hable las palabras más poderosas del mundo, sino la iglesia local. Ninguna otra institución comunica el mensaje más importante de los cielos y de la tierra, lo que Jesús dijo: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esta es la institución más importante, la iglesia local. Podemos decir entonces que la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar que somos miembros de este reino, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo hacemos a través de la predicación del Evangelio y practicando los sacramentos que Jesús mismo estableció, la cena del Señor, el bautismo. Aclaramos que esta autoridad no es de los ancianos y de los pastores, sino de la iglesia. Escuchen cómo Dios dio esta autoridad a la iglesia. Así que si temes a que esto se convierta en un abuso de autoridades, recuerda que la iglesia está llamada a confirmarse mutuamente. Es decir, tú puedes hablar y decir, uy, yo vi que mi pastor se está comportando de una manera que no va conforme a la Biblia y como iglesia serás escuchado. No juzgues por las otras instituciones o por lo que haya pasado en tu vida para de una vez empezar a hacer juicios que no han pasado.
Y si llegas a ver algo malo, puedes hablar, porque nosotros confrontamos bíblicamente el pecado de quien esté demandando cosas que no hayan sido dichas por el Rey Jesús. Es por eso que podemos hacerlo con confianza. Lo hacemos en representación de Cristo. Cuando la palabra de Dios se anuncia, aquí el Evangelio se pregonan las palabras del Rey. Cuando nosotros bautizamos a alguien, es como si lo identificáramos con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando compartimos la cena del Señor, es como si dijéramos, celebramos su muerte, su resurrección y esperamos su segunda venida. Somos la institución apartada del mundo, distinta al mundo, que confirma a todos los que Jesús aparta del mundo. Hermanos, la iglesia local no es algo orgánico que disfrutamos semana a semana. Es más que eso. En la institución los ancianos, los pastores deben ser confirmados por la palabra del Rey. Los diáconos deben ser confirmados por la palabra del Rey. Lo mismo con los miembros de la iglesia. Y del mismo modo, un anciano, si no vive conforme a lo que está acá, debe ser destituido. Si se confirma que no anda conforme a lo que es acá, incluso puede llegar a ser expulsado de la iglesia. Lo mismo con los diáconos y lo mismo con los miembros, porque eso no es un imperio humano. Esta es la institución que el Rey de Reyes ha dejado en la tierra. Hemos visto muchas metáforas de la iglesia. Por ejemplo, que somos el cuerpo de Cristo, que somos ovejas, que nosotros somos los pámpanos o las ramas y Jesús es la vid. Como vimos hace 8 días, somos la novia, la ayuda idónea. Pero el reino de Dios no es una metáfora de la iglesia. Son algo diferente, pero íntimamente relacionados. El reino de Dios comprende un gobierno ilimitado sobre toda la creación, sobre todos los corazones redimidos de toda la historia y de toda la tierra. Y la iglesia es la comunidad del reino. La iglesia local es el pueblo que al nacer de nuevo ha entrado al reino. Es la comunidad que vive bajo la autoridad de este rey. Hermanos, sé que puede parecer esto demasiado fuerte para muchos, pero quiero recordarles quién es el rey que dijo esto, porque nosotros somos demasiado olvidadizos. La persona que dijo esto fue como Mateo, que dijo, vio a las multitudes como sin pastor y se movió a misericordia y fue a enseñarles. Miren, el Rey de Gloria estaba sentado en su trono y por compasión a nosotros descendió a la tierra y nos amó con un amor eterno que no tiene comparación. Soportó el sufrimiento, soportó la cruz por el gozo que estaba puesto delante de él, de recibirnos en gloria con él. Este Rey de amor. Y si yo dije ahorita que si piensan que Dios solo es tierno, no quiero decir que no lo es. Jesús nos ama de una manera que nadie más nos puede amar. Te rescata, te redime, te restaura, te transforma, te rodea. El Padre te ama de una manera asombrosa, tanto que tú y yo llegamos a decir, no, no más, ¿por qué? Incluso ahí estamos pecando porque Dios nos está amando y ¿cómo podemos rechazar ese amor? Este es un rey de amor, de compasión, pero también de autoridad y severidad. Ese es el Dios que habla en su palabra. Así que te digo, no temas, cree en el Señor, no temas. Cree en el Señor Jesucristo. Y como aplicación yo quiero invitarnos a todos a que oremos por nuestra iglesia local. Como ustedes saben, nosotros estamos en un proceso de transición en el que queremos vivir con una estructura que refleje la palabra de Dios. Una iglesia que es una, que es santa, que es universal, que se fundamenta en las verdades apostólicas. Ayúdenos a orar. Y la segunda es por arrepentimiento por el orgullo y falta de sujeción. Creo que una de las verdades más difíciles de este hecho es cambiar en nuestra mente que la iglesia no es un club al que tú perteneces y vienes. Como que aquí no hay problema si tú dejas de asistir un domingo. Incluso cuando le llamamos servicio a esto, es como si fuera un restaurante. Es como no. Aquí venimos a adorar al Rey, a arrodillarnos delante de Él. Y yo quiero hacer un ruego, que por favor nos arrepintamos de nuestro orgullo. Cuando yo o alguien más se acerque a ti y te diga, llevas 2 domingos sin venir. No, lo que pasa es que esta es una institución y hay normas. Y aquí el Señor nos manda a
amarnos los unos a los otros, llamarnos a las buenas obras los unos a los otros, a llevar las cargas los unos de los otros. Y si tú no estás en comunidad, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, si una persona dice, ve, no, yo voy cuando quiera. Y si la persona se muestra pecadora, que no se arrepiente, yo tendré que ir a decirle a otro hermano, es que este hermano se cree muy orgulloso y no está sujeto a Cristo. O cuando digamos, es que yo me quiero cambiar de ciudad y vengo con la noticia, no, es que me voy. Y uso estos ejemplos para que se vea en la práctica que necesitamos orar, porque es que nos pertenecemos los unos a los otros y somos parte de esta institución, que es la iglesia local. Y esto es serio. Esto es tan serio que yo puedo decir que acá, por eso cuando inicié decía hermanos, amigos e invitados, porque yo no le puedo decir aquí a todos hermanos, porque en medio de nosotros hay personas que pertenecen al reino de las tinieblas y le haríamos mal a decirle a alguien, sí, tú eres cristiano. Y en el mismo modo tampoco debemos acelerarnos a decirle a alguien, uy, usted no parece cristiano. Ey, ey, es tu hermano. Y a menos de que la iglesia no haga el proceso para decir, tú no eres nuestro hermano, tú solito no tienes la autoridad para decirle a alguien, tú no eres miembro de la iglesia. Cuidémonos del orgullo también. La palabra del Señor nos va a instruir a todos, incluso a mí. Para mí es raro, o sea, como así de ligada está mi vida a esto. Si yo me voy, afecto mi comunidad. Yo no debería irme así como si yo fuera un alma libre. Y vuelvo y digo, yo creo que nosotros estamos cansados de las instituciones en el mundo y venimos a la iglesia porque es un lugar más tranqui. Pero si algún día se dijera, se cierra el broche a las 10, ¡ay! Claro, no lo vamos a hacer, porque aquí se predica el evangelio. Si hay alguien que no es miembro del reino de los cielos, con esto que se predicó anunciando al Rey de Reyes, lo que yo pretendo es que tú creas en tu corazón en el Señor Jesucristo y te arrepientas de tu pecado. ¿Cómo le vamos a cerrar a las puertas? Pero lo que quiero decir con estos ejemplos prácticos es que tú y yo necesitamos humildad para someternos a la palabra y someternos a lo que el Rey de Reyes dijo. Esta es tu iglesia, esta es su iglesia local. Y estaremos creciendo en esto en la práctica. Así que hermanos, oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, nos humillamos delante de ti, Dios. Es tan grande tu santidad y tu palabra, Señor, que confesamos que por nuestro pecado nos cuesta someternos a ella, Señor. Cristo, tú diste tu vida en la cruz sin reserva, te hiciste pobre siendo el Rey de Reyes para que con tu pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y ahora hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sellados con el Espíritu Santo, adoptados por el Padre a través de Cristo. Tenemos una herencia, fuimos sellados, hay un anillo de bodas puesto en nuestra mano como algo oficial. Tú, Jesucristo, vienes por nosotros y nos das su palabra para que vivamos sometida a ellas. Por favor, ayúdanos, Dios. Danos humildad, danos gracia, danos arrepentimiento, Dios. Yo te pido junto con la iglesia local, por favor, renueva nuestra mente. Creo que ahora entiendo por qué Pablo dice seguidamente, renovados en vuestro entendimiento y renovados en su mente conforme a la imagen de aquel que nos creó. Renueven su mente. Señor, aunque ya nos rescataste, venimos con cosas de nuestro reino antiguo. Y Cristo, te juzgamos a la luz de los reyes opresores de esta tierra. Pero tú no eres así, Jesucristo. Tú eres santo, perfecto, manso y humilde, clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en amor y verdad, grande en compasión. Por favor, transfórmanos a través de las Escrituras. Y no lo podemos hacer solo, sino solo en comunidad, en esta iglesia, Señor. Ayúdanos en que en esta iglesia se siga predicando fielmente el Evangelio y que la victoria que tu Hijo Jesucristo logró en la cruz y rompió las puertas del Hades que no prevalecen contra la iglesia, pueda seguir siendo saqueada domingo a domingo, que a través de la predicación del Evangelio muchas personas nazcan de nuevo, Señor. No solo aquí, sino en todo el mundo, en Mitú, por donde oramos, Señor, por el lugar en que oramos, que tu palabra sea predicada. Allí también se vive esto, Señor. Personas esclavizadas por mitologías, cosas falsas, dioses falsos, así como nosotros hoy acá en la ciudad. Por favor, rescátanos, oh Rey de Reyes.
sálvanos y ayúdanos a vivir sometidos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y confiamos en el ministerio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracias y paz.